1984, de George Orwell. Tercera parte. Capítulo 5. En cada etapa de su encarcelamiento había sabido Winston, o creyó saber, hacia dónde se hallaba aproximadamente en el enorme edificio sin ventanas. Probablemente había pequeñas diferencias en la presión del aire. Las celdas donde los guardias lo habían golpeado estaban bajo el nivel del suelo. La habitación donde O'Brien lo había interrogado estaba cerca del techo. Este lugar de ahora estaba a muchos metros bajo tierra, lo más profundo a lo que se podía llegar. Era mayor que casi todas las celdas donde había estado. Pero Winston no se fijó más que en 2 mesitas ante él, cada una de ellas cubierta con gamuza verde. Una de ellas estaba solo a 1 metro o 2 de él, y la otra más lejos, cerca de la puerta. Winston había sido atado a una silla tan fuerte que no podía moverse en absoluto. Ni siquiera podía mover la cabeza, que le tenía sujeta por detrás una especie de almohadilla, obligándole a mirar de frente. Se quedó solo un momento. Luego se abrió la puerta y entró O'Brien. Me preguntaste una vez qué había en la habitación 101. Te dije que ya lo sabías. Todos lo saben. Lo que hay en la habitación 101 es lo peor del mundo. La puerta volvió a abrirse. Entró un guardia que llevaba algo, un objeto hecho de alambres, algo así como una caja o una cesta. La colocó sobre la mesa próxima a la puerta. A causa de la posición de O'Brien, no podía Winston ver lo que era aquello. Continuó O'Brien. Lo peor del mundo varía de individuo a individuo. Puede ser que le entierren vivo o morir quemado o ahogado o de muchas otras maneras. A veces se trata de una cosa sin importancia que ni siquiera es mortal, pero que para el individuo es lo peor del mundo. Se había apartado un poco, de modo que Winston pudo ver mejor lo que había en la mesa. Era una jaula alargada con un asa arriba para llevarla. En la parte delantera había algo que parecía una careta de esgrima con la parte cóncava hacia afuera. Aunque estaba a 3 o 4 metros de él, pudo ver que la jaula se dividía a lo largo en 2 departamentos y que algo se movía dentro de cada uno de ellos. Eran ratas. En tu caso, dijo O'Brien, lo peor del mundo son las ratas. Winston, en cuanto entrevió al principio la jaula, sintió un temblor premonitorio, un miedo a no sabía qué. Pero ahora, al comprender para qué servía aquella careta de alambre, parecían deshacérsele los intestinos. ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso!, gritó con voz descompuesta. ¡Es imposible! ¡No puedes hacerme eso! ¿Recuerdas?, dijo O'Brien, el momento de pánico que surgía repetidas veces en tus sueños. Había frente a ti un muro de negrura y en los oídos te vibraba un fuerte zumbido. Al otro lado del muro había algo terrible. Sabías que sabías lo que era, pero no te atrevías a sacarlo de tu conciencia. Pues bien, lo que había al otro lado del muro eran ratas. ¡O'Brien!, dijo Winston, haciendo un esfuerzo para controlar su voz. Sabe muy bien que esto no es necesario. ¿Qué quieres que diga? O'Brien no contestó directamente. Había hablado con su característico estilo de maestro de escuela. Miró pensativo al vacío, como si estuviera dirigiéndose a un público que se encontraba detrás de Winston. El dolor no basta siempre. Hay ocasiones en que un ser humano es capaz de resistir el dolor, incluso hasta bordear la muerte. Pero para todos hay algo que no puede soportarse, algo tan inaguantable que ni siquiera se puede pensar en ello. No se trata de valor ni de cobardía. Si te estás cayendo desde una gran altura, no es cobardía que te agarres a una cuerda que te encuentres a tu caída. Si subes a la superficie desde el fondo de un río, no es cobardía llenar de aire los pulmones. Es solo un instinto que no puede ser desobedecido. Lo mismo te ocurre ahora con las ratas. Para ti son lo más intolerable del mundo, constituyen una presión que no puedes resistir aunque te esfuerces en ello. Por eso, las ratas te harán hacer lo que se te pide. Pero, ¿de qué se trata? ¿Cómo puedo hacerlo si no sé lo que es? O'Brien levantó la jaula y la puso en la mesa más próxima a Winston, colocándola cuidadosamente sobre la gamuza. Winston podía oírse la sangre zumbándole en los oídos. Sentíase más abandonado que nunca,
Estaba en medio de una gran llanura solitaria, un inmenso desierto quemado por el sol, y le llegaban todos los sonidos desde distancias inconmensurables. Sin embargo, la jaula de las ratas estaba solo a 2 metros de él. Eran ratas enormes. Tenían esa edad en que el hocico de las ratas se vuelve hiriente y feroz, y su piel es parda en vez de gris. La rata, Dijo O'Brien, que seguía dirigiéndose a su público invisible. a pesar de ser un roedor, es carnívora. Tú lo sabes. Habrás oído lo que suele ocurrir en los barrios pobres de nuestra ciudad. En algunas calles, las mujeres no se atreven a dejar a sus niños solos en las casas ni siquiera 5 minutos. Las ratas los atacan y bastaría muy poco tiempo para que solo quedaran de ellos los huesos. También atacan a los enfermos y a los moribundos. Demuestran poseer una asombrosa inteligencia para conocer cuándo está indefenso un ser humano. Las ratas chillaban en su jaula. Winston las oía como desde una gran distancia. Las ratas luchaban entre ellas, querían alcanzarse a través de la división de alambre. Oyó también un profundo y desesperado gemido. Ese gemido era suyo. O'Brien levantó la jaula y al hacerlo, apretó algo sobre ella. Era un resorte. Winston hizo un frenético esfuerzo por desligarse de la silla. Era inútil. Todas las partes de su cuerpo, incluso su cabeza, estaban inmovilizadas perfectamente. O'Brien le acercó más la jaula. La tenía Winston a menos de 1 metro de su cara. He apretado el primer resorte. Dijo O'Brien. Supongo que comprenderás cómo está construida esta jaula. La careta se adaptará a tu cabeza sin dejar salida alguna. Cuando yo apriete el otro resorte, se levantará el cierre de la jaula. Estos bichos locos de hambre se lanzarán contra ti como balas. ¿Has visto alguna vez cómo se lanza una rata por el aire? Así te saltarán a la cara. A veces atacan primero a los ojos, otras veces se abren paso a través de las mejillas y devoran la lengua. La jaula se acercaba. Estaba ya junto a él. Winston oyó una serie de chillidos que parecían venir de encima de su cabeza. Luchó furiosamente contra su propio pánico. Pensar, aunque solo fuera medio segundo. Pensar era la única esperanza. De pronto, el asqueroso olor de las ratas le dio en el olfato como si hubiera reconocido un tremendo golpe. Sintió violentas náuseas y casi perdió el conocimiento. Todo lo veía en negro. Durante unos instantes se convirtió en un loco, en un animal que chillaba desesperadamente. Sin embargo, de esas tinieblas fue naciendo una idea. Solo había una manera de salvarse. Debía interponer a otro ser humano. El cuerpo de otro ser humano entre las ratas y él. El círculo que ajustaba la careta era lo bastante ancho para taparle la visión de todo lo que no fuera la puertecita de alambre situada a 2 palmos de su cara. Las ratas sabían lo que iba a pasar ahora. Una de ellas saltaba alocada, mientras que la otra, mucho más vieja, se apoyaba con sus patas rosadas y husmeaba con ferocidad. Winston veía sus patillas y dientes amarillos. Otra vez se apoderó de él un negro pánico. Estaba ciego, desesperado, con el cerebro vacío. Era un castigo muy corriente en la China imperial, dijo O'Brien tan didáctico como siempre. La careta le apretaba la cara. El alambre le arañaba las mejillas. Luego, no fue alivio, sino solo esperanza, un diminuto fragmento de esperanza. Demasiado tarde, quizás fuese ya demasiado tarde, pero había comprendido que pronto en todo el mundo solo había una persona a la que pudiese transferir su castigo, un cuerpo que podía arrojar entre las ratas y él. Y empezó a gritar una y otra vez, frenéticamente. ¡Hácelo, Julia! ¡Hácelo, Julia! ¡A mí no! ¡A Julia! No me importa lo que le hagas a ella, desgárrale la cara, descoyúntale los huesos, pero a mí no. ¡A Julia! ¡A mí no! Caía hacia atrás, hundiéndose en enormes abismos, alejándose de las ratas a vertiginosa velocidad. Estaba todavía atado a la silla, pero había pasado a través del suelo de los muros del edificio, de la tierra, de los océanos, e iba lanzado por la atmósfera en los espacios interestelares, alejándose sin cesar de las ratas. Se encontraba ya a muchos años luz de distancia,
pero O'Brien estaba aún a su lado. Todavía le apretaba el alambre en las mejillas, pero en la oscuridad que lo envolvía oyó otro chasquido metálico y sabía que el primer resorte había vuelto a funcionar y la jaula no había llegado a abrirse. Somos Paola Chacón y José Andrés Molina. y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e iVoox para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa.